Bienvenidos. Si escucharon el lunes de la pastora, ella está de camarógrafo. Y bendiciones a todos, un abrazo. Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo de reunión de cada día. Estamos tratando de cada día subir un pensamiento de la palabra, alguna meditación que nos ayude en este tiempo de pandemia, de preocupación. Y gracias a Dios porque por lo menos hasta aquí, por lo menos de los hermanos, nuestros familiares más cercanos, no hemos tenido ninguna noticia ni triste, ni que lamentar a algún ser querido que haya fallecido. Y Dios ha sido misericordioso, por tanto, oremos y agradezcamos al Señor, porque hoy tener vida es una bendición del Señor. Oremos. Señor, nos presentamos delante de ti, pedimos tu dirección, tu compañía, la asistencia de tu Espíritu Santo para compartir el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora para cada uno de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, y que siempre están acompañándonos en este tiempo de oración y de revisar algún texto de la palabra. Pedimos que tú nos guíes, Señor, y que tú estés acompañando nuestras vidas. Gracias por toda tu misericordia, por todas tus bendiciones. Queremos que tú estés obrando y que tu misericordia esté guardando nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros amigos, y que por favor no permita, Señor, que la tristeza golpee nuestra puerta. Guárdanos así como guardaste a Israel saliendo de Egipto, Señor. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor. Y te pedimos, te imploramos especialmente por aquellos hermanos nuestros que están más expuestos, que por sus labores, por su trabajo están obligados a estar fuera de sus casas, que tú tengas misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día para nuestra meditación un texto de Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. Y es una palabra que tiene que ver con un suceso al principio del ministerio de Jesús, cuando Él es llevado al desierto para ser tentado. Así que vamos a leer esta porción de Mateo 4, del 1 al 4, que dice así en mi texto de Reina Valera del año 60, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios para nuestra meditación. Hace unas sesiones anteriores estuve compartiendo, para aquellos que han seguido las predicaciones sistemáticamente, una palabra que hablaba de la armadura de Dios. Los que han visto las predicaciones tienen que acordar de esa palabra que dice de la armadura de Dios. Y mencionábamos que en esta expresión del Nuevo Testamento donde se habla de la armadura del creyente, que es una escritura del apóstol Pablo cuando él está viendo un soldado mientras está preso, porque es una de las cartas de prisión que envía Pablo. Entonces él le da una interpretación a cada parte del atuendo de este soldado que está haciendo guardia. Y decíamos que de toda la estructura de los elementos de protección que tenía el soldado, existía solo un arma para atacar. Todo lo demás era defensivo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, todo era defensivo. Solo había un elemento que era un elemento para atacar a nuestro enemigo. Y era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos nosotros esta situación, esta porción de la palabra, está describiendo un momento muy importante en la vida de Jesús. Él está iniciando su ministerio. Durante toda una vida estuvo al lado de su familia, acompañando a su madre, a sus hermanos menores, y por supuesto durante ese periodo Jesús asume el rol de ser el proveedor de su casa. El texto bíblico en algunas partes describe a Jesús como el hijo del carpintero o a Jesús como el carpintero de Galilea. Así que es evidente que en algún momento José, su padre adoptivo, desaparece, muere cuando aún Jesús es joven y él tiene que asumir la responsabilidad de cuidar a su familia. Lo cierto es que durante un periodo largo Jesús estuvo estudiando la Torá, estudiando los textos de la Biblia, estudiando la Escritura, y nosotros descubrimos en el libro de Lucas, cuando Jesús va al templo y a los 12 años y va a rendir como su examen para convertirse en un varón de Israel, encontramos un niño de 12 años absolutamente experto
capacitado en la escritura. A los 12 años ya Jesús se manejaba maravillosamente en el texto bíblico. Ahora, ¿todos los niños de Israel tenían acceso al texto? Sí. ¿Todos estudiaban la Torá? Sí, porque era parte de las responsabilidades de estos centros sociales o centros comunitarios, que eran las sinagogas, una institución que se originó posterior al periodo donde Israel estuvo esclavo en Babilonia. En el post-exílico de Babilonia, aparecen estas instituciones que son las sinagogas. Son los centros sociales, son los centros como el registro civil, son los centros donde se deciden los elementos religiosos, donde se enseña las costumbres, donde se enseña la religión. Y ahí los niños son enseñados. Los judíos siempre tuvieron escuela y muy buena educación y aprendían en el texto de la Biblia a leer y a escribir. Por lo tanto, Jesús se manejaba en esto. Ahora él era aventajado, no porque fuera el Hijo de Dios, no es que le sobraran desde el cielo. Jesús fue un niño esforzado, aventajado, sin muchos recursos, logró un manejo de la escritura notable. ¿Por qué era necesario eso? Bueno, porque en el plan del Señor y en lo que venía por delante, Jesús iba a tener que enfrentar muchas dificultades. Y aquí enfrentamos entonces la tentación. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para que Satanás lo tentara. Tenía que partir su ministerio de esta manera. Tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de consagración y luego tiempo de prueba, tiempo de tentación. Y en este tiempo de tentación, entonces, Satanás lanza varias ideas para tratar de convencer a Jesucristo que tome un camino fácil, que resuelva su necesidad a través de su poder. Porque ciertamente en Cristo hay un dogma que es un dogma que el cristianismo ha aceptado absolutamente, que tiene que ver con en que Cristo convivía en dos naturalezas permanentemente. Cristo era plenamente Dios y era plenamente hombre. Esto en las matemáticas no es posible explicarlo. Es como Cristo era plenamente uno y plenamente dos al mismo tiempo. O sea, no me pidan que explique el tema. Esto es un dogma cristiano. Un dogma es una verdad que no se discute, se acepta como tal porque así lo enseñan las Escrituras. ¿Jesús era solo hombre? No. ¿Era solo Dios? No. ¿Era Dios y hombre al mismo tiempo? Esa es la respuesta correcta. Jesús tenía una doble naturaleza. Sin embargo, nosotros entendemos a la luz de lo que dice el texto bíblico y desde el punto de vista de algún principio básico de lo que significa la teología de la cristología. ¿Cómo vino a caminar Jesús en la tierra? ¿Vino a caminar en el poder de Dios? ¿Vino a caminar en sus capacidades de Dios para moverse? ¿Él evitó el dolor porque como era Dios podía evitar el dolor? No, lo único que validaba su sacrificio es que él, teniendo todo el poder de Dios en sí, teniendo todas las capacidades de Dios, siendo Dios plenamente, nunca echó mano a esas capacidades, sino que caminó en la tierra como un ser humano común y corriente. Hay algunas teorías y algunos principios que dicen que él se despojó de su naturaleza de Dios, la dejó guardar en el cielo, pero es complicado decir que Dios se pueda despojar de algo por un principio básico de los atributos de Dios. Dios es un Dios inmutable. Él no puede cambiar su naturaleza. Por lo tanto, si Dios es con nosotros, como es el nombre de Jesús, uno de los nombres del Señor, por supuesto, es Dios con nosotros. Dios estuvo con nosotros, Dios se hizo hombre. Entonces Él viene, toma la naturaleza humana, participa de nuestra realidad, siendo plenamente Dios, pero nunca echando mano a esos atributos de Dios para caminar por la tierra. Por lo tanto, cuando enfrenta esta tentación de Satanás, Él lo hace como cualquiera de nosotros lo habría hecho. Cualquier ser humano habría tenido que enfrentar con las mismas herramientas la tentación de Satanás. Y aquí es lo que los quiero llevar en esta meditación, que es una meditación breve, que no es una clase extensa, que Jesús siempre respondió con la misma expresión: escrito está. Siempre que Satanás lo desafió con convertir a las piedras en pan, lo desafió con que adquiriera el poder de la tierra, los reinos de la tierra, y siempre Jesús respondió: escrito está. Y esto nos da a nosotros un principio fundamental. Yo sé que las actividades eclesiásticas son variadas. En las comunidades, en las iglesias, en las capillas donde nos reunimos, hay mucha variedad de actividades que hacemos. Pero te quiero decir una cosa: en el tiempo de la prueba, en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la amargura y del sufrimiento, hay una sola cosa que a ti y a mí nos va a salvar: el tener la palabra en nuestro corazón, el conocer la Escritura, el saber la Biblia, el conocer las promesas del Señor. A veces nuestra vida está en función de muchas formas de culto, de muchas tradiciones. Estamos llenos de ritos, de costumbres. Pero ¿cuánto conocemos de la Escritura, de la palabra propiamente tal?
Y por eso esta porción es tan notable. Si tú te das el trabajo, yo en honor al tiempo, que siempre procuramos que sea un tiempo breve el que nos reunimos, en honor al tiempo no voy a hacer una hermenéutica de cada expresión de Jesús, que todas son maravillosas, pero solo quiero hacer énfasis en una cosa. Satanás le lanzaba un dardo y él se defendía con la expresión, escrito está. La Biblia dice, el texto sagrado dice, la palabra de Dios dice. Entonces la pregunta es, ¿tú conoces la palabra como para defenderte así? ¿Tú puedes responder frente a cada situación con lo que dice el texto bíblico? ¿O terminamos diciendo lo que es mi opinión, lo que me parece, lo que yo creo, lo que se me antoja, lo que me parece apropiado? Entonces, ¿sabes? En la lucha verdadera espiritual, en la guerra espiritual, en las batallas espirituales, como esta que tiene Jesús y como la que estamos viviendo ahora, que es una prueba grande, enorme, no te van a servir las tradiciones, no te van a servir las canciones, los lindos programas, las actividades sociales, cuando nos reunimos y celebramos la celebración de los niños, el Día del Pastor, y hacemos números y hacemos actos dramáticos, y todo eso es lindo, y uno se goza y extraña esa comunión dentro del culto, dentro de la iglesia. ¿Cómo yo no voy a extrañar el trabajo del ministerio infantil cuando los niños hacían sus presentaciones y salían las ovejas y venía el lobo a comerse una ovejita y venía el buen pastor y le salvaba? Todas esas cosas son hermosas. Y yo felicito a los encargados, que es una pega enorme para la cual yo me declaro absolutamente incompetente. Pero quiero decir una cosa, ninguno de esos programas te va a salvar cuando te venga la prueba. Ni las lindas canciones que cantamos. Cantamos lindas canciones. Y en nuestros cultos a veces pasamos mucho tiempo cantando. Dedicamos un largo periodo al periodo de lo que llamamos devocional, o el periodo de los cánticos, cánticos de júbilo, cánticos de adoración. Sentimos la presencia del Señor, nos emocionamos, levantamos las manos, y todo eso es muy lindo. Pero quiero decirte una cosa, ni todas las canciones del mundo nos pueden ayudar en el momento de la lucha espiritual. ¿Sabe lo único que nos ayuda? Conocer la Biblia, conocer la palabra. Usar la espada del Espíritu. Por eso Jesús dice, escrito está. Cada vez que el enemigo él lanzaba la palabra del Espíritu, decía, escrito está, escrito está. Y eso nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque para conocer la palabra hay que pagar un precio. Entonces, el desafío de todos los ministros, de todos los que tenemos responsabilidad de iglesia, sin duda es que nuestra iglesia tenga una preparación bíblica, que conozca la Escritura, que conozca los textos, que sepa cuál es la doctrina sana. No la doctrina que a mí se me antoja, no lo que a mí se me ocurre, no la enorme cantidad de costumbres que tenemos. Porque en mi iglesia podemos aplaudir para alabar al Señor y en otra iglesia dan tres gloria a Dios, y todo eso son costumbres. Pero tiene que ver con la doctrina dura, la doctrina sólida. La doctrina que habla, por ejemplo, que aunque un ejército acampe contra mí, yo puedo estar tranquilo porque el Señor está a mi lado. La doctrina que dice que Jehová es mi pastor. Y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La doctrina que habla de que el Señor es nuestro ayudador. ¿De quién temeremos? Expresiones del texto que nos dan palabras de seguridad. Por eso, en cada expresión que a Jesús le dicen, Él dice, escrito está. Siempre hay una espada hacia adelante, escrito está. El texto bíblico dice esto, la palabra dice esto. Es preocupante a veces nuestra falta de conocimiento del texto bíblico. A veces uno observa, porque si uno dice, hermano, vamos a leer Génesis capítulo 5, y algunos están buscando por allá atrás, o sea, ni siquiera tenemos dominio de dónde están ubicados los textos, dónde están los libros de la Biblia. Y si comenzamos a hacer un pequeño examen, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento, hay unos hermanos que comienzan a agacharse, porque ni siquiera eso sabemos, no sabemos dónde están ubicados, cuántos grupos hay en el texto, y menos vamos a saber qué dice el texto en sí. Entonces, sin duda, hermanos, este es un tiempo donde a lo mejor sería una buena práctica comenzar a mirar la palabra. Es bueno orar, es bueno cantar, es bueno hacer muchas actividades. Ayer compartíamos la importancia de cuidar nuestra salud mental, pero desde el punto de vista espiritual, hermanos, es fundamental conocer la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, la palabra que salió del Todopoderoso para bendecirnos. De hecho, somos sostenidos por la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Podemos tener muchas tradiciones, podemos tener muchas costumbres, todas ellas deben morir en el texto. Uno de los paradigmas fundamentales de la iglesia verdadera es que todas nuestras prácticas estén sujetas a la Escritura. No sea un elemento de nuestra costumbre, de nuestra forma. No sea una cosa que yo impongo porque a mí me parece que sea así. Entonces, respetando algunas formas, porque cada congregación tiene el derecho a tener sus propias formas.
Cada una de esas formas tenemos que hacerla morir a la luz de la Escritura. Porque lo que verdaderamente vale es lo que dice la Biblia. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta. Como organización podemos tener ciertas reglas, sin duda, todas las organizaciones lo tienen. Pero siempre la mayor autoridad, la profeta mayor, siempre va a ser la santa palabra de Dios. Por tanto, yo te invito que tú tomes un sistema de estudio de la Escritura, que tomes un texto y comiences a leer y a familiarizarte con lo que enseña la Biblia. Cuando tomamos la Biblia, cuando la leemos como debe leerse la Escritura, porque mi abuelito con el que yo crecí, mi abuelo Amalio, que fue el hombre que nos trajo el Evangelio, que ya llevamos 4 generaciones de evangélicos en nuestra familia, el que trajo la palabra a nuestra familia, decía que la Biblia no era para leerla. Entonces, si uno se queda hasta ahí, uno dice, wow, ¿cómo no vamos a leer la Biblia? Somos cristianos. No, la Biblia no era para leerla, era para estudiarla. Significa tener un conocimiento, tener un acercamiento con todo el respeto, con todo el recogimiento que significa leer el texto bíblico. Qué lindo cuando en la familia alguien toma la iniciativa y dice, leamos una palabra, tengamos un momento de oración. Yo me alegro tanto por los hermanos de mi congregación que tienen culto en sus casas, que reúnen a sus hijos, a sus hijas, y que les comparten la palabra de Dios, porque estamos obedeciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los padres, al amanecer, al acostarse, en el camino, en todo momento, le estarán enseñando a sus hijos la palabra del Señor. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Más allá de toda tradición humana, toda costumbre, toda norma, toda estructura de administración de nuestras congregaciones y de nuestras comunidades debe estar sujeta a la Santa Escritura. Por eso Jesús usó siempre el mismo término. Escrito está. Escrito está. Si tú y yo conocemos la Biblia, podremos enfrentar todas las pruebas, todas las dificultades y quedaremos en pie. ¿Pasaremos luchas? ¿Pasaremos problemas? Sin duda, como lo compartíamos ayer. Porque realmente ser cristiano no es una vacuna para que nunca te venga una pena o una tristeza, no es así. Pero es distinto cuando tú estás aferrado de las promesas del Señor a cuando tú no conoces la Escritura. Por lo tanto, permíteme invitarte a que tengas una lectura sistemática de la Biblia. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos libros de la Isabel Allende te has leído? ¿Cuántos de esos, de los que son famosos? O otros libros, a algunos nos gustan más los libros de historia y tantas cosas. ¿Has leído realmente la vida de Jesús completa? Hay 4 evangelios que cuentan la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en todas las congregaciones siempre se recomienda leer un evangelio porque ahí está toda la vida de Jesús. Yo creo que si tú leyeras a lo menos uno, nosotros generalmente como en nuestra congregación aconsejamos leer el Evangelio de Lucas. Es un evangelio amigable, es un evangelio escrito para un público que no es judío, que no tiene muchos tecnicismos religiosos. Es contar la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la misericordia, de los niños, de las mujeres. Es lindo la versión de Lucas de la vida de Jesús, muy hermosa. ¿Y por qué recomendamos el Evangelio de Lucas? Porque Lucas cuenta toda la vida de Jesús hasta cuando Jesús se va al cielo. Y luego viene como una segunda parte de la historia, pero ya no es de Jesús, sino de los seguidores de Jesús. Ese es el libro de Hechos. Por lo tanto, el libro de Hechos fue escrito por el mismo escritor del libro de Lucas. Primer tomo, la vida de Jesús hasta que ascendió al cielo. Segundo tomo, desde que asciende al cielo hasta que se forma la iglesia. Por tanto, ese libro te da una visión panorámica completa de la vida de Jesús y de la formación de la iglesia cristiana. Es una linda forma de acceder a un conocimiento acabado de la vida de Jesús. Te desafío. Cada día lee un capítulo que leas en la mañana o en la tarde y vas a tener una visión completa de la vida de Jesús para que puedas tú hacer lo que hizo el Señor. Cuando venga la prueba, cuando venga la tristeza, cuando venga la tentación, tú puedas decir, escrito está. La Biblia dice que Dios me ama. La Biblia dice que Él es un escudo delante de mí. La Biblia dice que Él me cubre con sus alas y que tú puedas echar mano a la Escritura y enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Por tanto, el desafío está hecho. Si hay en este tiempo para hacer tantas cosas, entonces habrá tiempo para leer la palabra del Señor y así poder sobrevivir espiritualmente en un tiempo de tanta preocupación y de tanta angustia. Un abrazo a todos los estudiosos de la Biblia. En mi iglesia yo tengo gente que ama el estudio de la palabra. Han estudiado años de instituto bíblico, algunas súper jovencitas que como Dios sabía las cosas, entonces tenían poco tiempo para estar con nosotros, por eso Dios les permitió que de jovencitas estudiaran, terminaran sus estudios teológicos
y ahora ya están en otras cosas que se están preparando profesionalmente. Pero damos gracias al Señor por eso, por todos los que aman el estudio de la palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios ponga en nosotros este deseo de manejar bien la espada del Espíritu para poder siempre salir adelante en los desafíos que podamos tener en esta vida. Oremos. Señor, no hay nada más maravilloso que conocer la palabra. Te pedimos que tú pongas en el corazón de todos mis hermanos, de todos mis amigos, de mis familiares, de los que están viendo estos videos, el poder seguir un estudio sistemático de tu palabra. Extiende tu misericordia, Señor. Creemos que en este tiempo más que nunca nos hace bien conocer la Biblia, nos hace bien conocer la Escritura, conocer lo que dice la enseñanza de la palabra respecto a tu vida, tus milagros, tus enseñanzas, Señor. Por tanto, motívanos a leer, a conocer la Escritura, porque en los momentos de prueba es lo único que nos va a ayudar a sortear las dificultades y a salir en victoria. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que bendigas a todos nuestros seres queridos en el nombre de Jesús. Amén. Me despido. Un abrazo a todos, cariños, bendiciones a todos nuestros hermanos. Sigan cuidándose, protéjanse, no nos arriesguemos. Besito siempre a mis nietos, a mis 3 nietos, y que el Señor les cuide y les bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares. Amén.